Gracias, Señor. Le doy gracias al Señor por su palabra. Señor, yo te pido que tu palabra salga con tu poder, con tu enseñanza, con tu sabiduría. Y Señor, que nos toque a cada uno y que nos bendiga a cada uno en tu nombre, Señor. Hemos tenido un retiro en Guanábano, en la República Dominicana, que no sé si pueden ver, Cristo, mi esperanza de gloria. Y usando estas escrituras, el Señor me daba los misterios escondidos. Aquí está una escritura en Colosenses que dice que Pablo se goza en lo que él padece por la iglesia, por lo que padece en su carne, lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y entonces él dice, el misterio, a ver, espérate, de la cual fui hecho ministro. Estoy leyendo en Colosenses 1:24 y 25. De la cual fui hecho ministro de la iglesia, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y esto es lo que el Señor me daba, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Y ese misterio lo vi en Efesios y aquí en Colosenses. Y quisiera compartir de Efesios y después terminar esta cita, que es quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y por primera vez, así me saltó este misterio entre los gentiles. Pablo era judío de judíos, en la ley fariseo, había estudiado con el mejor maestro de los judíos y el Señor le dio el llamar a los gentiles. Y entonces este misterio estaba oculto de los gentiles, pero el Señor se lo reveló a Pablo y por medio de Pablo a los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que vamos a empezar en Efesios capítulo 1. Y esto yo lo he leído otras veces, versículo 15, Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo pedía que este pueblo y también nosotros, porque la palabra es una, tuviéramos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que esos misterios que Dios tiene fueran revelados, mostrados a los creyentes. Y entonces dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La gloria que Él tiene en los santos y que va a ser revelada, que va a ser mostrada un día. Todo su pueblo es su herencia. Y entonces esta parte, y cuál la supereminente grandeza
de su poder. Pablo oraba para que este pueblo conociera la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Así que él oraba también para que nosotros conociéramos la supereminente, la supergrandísima fuerza del poder de Dios a favor nuestro. Y un ejemplo o una que lo podamos ver es cómo él levantó a Cristo de los muertos. Para que nosotros pudiéramos saber la grandeza de su poder, nos dice, mira cómo él levantó a Cristo de los muertos. Se sacudió, se sacudió toda la tierra, se rasgó el velo, muchas señales de gran poder de parte de Dios. Entonces, dice en el versículo 20, bueno, en el 21, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El poder de Dios sobre todas las cosas. Y Pablo oraba para que nosotros lo conociéramos. Y nosotros oramos para conocer ese poder de Dios. Entonces dice en el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Cristo tiene su plenitud en nosotros. La plenitud de Cristo se muestra en nosotros que somos su cuerpo y que nosotros somos la plenitud de Él, de aquel que todo lo llena en todo. Entonces vamos a ver en Efesios 2, del 14 al 18. ¿Alguien lo quiere leer? Efesios 2, 14 al 18. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Un momentito ahí. Haciendo de los dos, ¿cuáles son esos dos? Los judíos y los gentiles, que se odiaban. Los judíos despreciaban, pensaban menos de los gentiles, no se podían juntar con ellos. Recuerden, no sé si fue Pablo o Pedro que dijo, yo no me, ay, no me acuerdo, pero como despreciándolo de los gentiles, nosotros no nos podemos juntar con ellos. Y así era, ¿verdad? Pero aquí dice la palabra que Él, Dios, por su buena voluntad, de los dos hizo un solo y nuevo hombre. Entonces sigue haciendo la paz. El versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Ese versículo 18, por medio de él, los judíos y los gentiles, los judíos y nosotros tenemos entrada
y es por el mismo Espíritu Santo. Tenemos entrada al Padre. Entonces, en Efesios 3, del 1 al 5. ¿Lo leo, Ali? Sí, por favor. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hasta ahí. Entonces aquí él empieza a hablar del misterio de Dios y que a él le dio Dios para que él lo anunciase. Él dice, yo, Pablo, prisionero por vosotros los gentiles. Él era judío, ahora Dios le dijo, bueno, ya no vas a vivir más como un judío, ahora vas a ser prisionero por los gentiles. Y entonces él dice que Dios le dio una administración de gracia para con los gentiles. Imagínense alguien muy conocedor de la ley, alguien muy conocedor de la palabra y empezar a darle conocimiento como cucharadas a un bebito, enseñándole a los gentiles de Cristo, pero por medio, era hecho por medio de revelación, no eran unas clases. Entonces dice, empieza a hablar del misterio, ¿verdad? El misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. No se sabía quién iba a ser el Salvador. El pueblo judío esperaba a ese Redentor, a ese Salvador, pero era un misterio. Yo, si hubiera sido un judío, esperaría un gran rey que viniera a reinar sobre nosotros. Y es el hijo de una humilde virgen. Ese era un misterio escondido de Cristo, ¿verdad? Y dice, ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, pero que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El Espíritu era el que los enseñaba. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Eso no es que no se esperaba, no se sabía, no se lo podían imaginar que los gentiles iban a ser coherederos, iguales, miembros del mismo cuerpo. Y entonces dice, del cual yo, por medio del Evangelio. Entonces él dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y en el versículo 8 él dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Por qué él era menos que el más pequeño de todos los santos? ¿Quién me dice? Porque persiguió a la iglesia, porque persiguió a Cristo. Él era menos, aunque sabía de la ley, sabía todo, él era menos que todos los santos. A mí, dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles. ¿Qué cosa? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Así que a él le fue dado anunciarle a los gentiles el evangelio de las riquezas de Cristo
y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Así que Pablo le fue dado a anunciar que Cristo era el Mesías. A Pablo le fue dado a anunciar que los, ¿cómo se llaman ellos? Los gentiles eran coherederos con los judíos. Qué precioso, ¿verdad? Y dice, para que la multiforme, el versículo 10 del capítulo 3, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, por medio de nosotros, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ellos aprenden, ellos oyen de la multiforme sabiduría de Dios, los principados y las potestades, por medio de los miembros de la iglesia. Así que nosotros nos levantamos con poder porque el Señor nos ha dado eso, nos ha dado ese poder. Entonces, vamos a ir a Efesios 4. Espérate. Sí, Efesios 4, el 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, hablándole a los gentiles, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces habla de las 7 cosas de la unidad en Cristo, donde Cristo unió a los judíos y a los gentiles. Y entonces está empezando en el versículo 4 del capítulo 4. Un cuerpo que son miembros los judíos y los gentiles. Un espíritu. Este es el misterio revelado a los gentiles, está en Colosenses. Está en Cristo, la esperanza de gloria, ¿verdad? A ver, ¿dónde estoy? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que esto es lo que nos une en uno, judíos y gentiles, que antes eran enemigos. Y también tenemos los dones. Está hablando de la iglesia. Él está hablando, yo me he sorprendido cuánto Efesios es sobre la iglesia. Entonces, en los Efesios 4, del 7 al 11, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno se nos ha dado una participación en el don de Cristo por gracia. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Todo esto también es el misterio de Cristo, que siendo Dios descendió a los infiernos, a la parte más baja de la tierra, y después subió a la presencia de Dios. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y qué precioso que en cada manifestación de la iglesia el Señor da estos ministerios, estos dones. No hay, como yo estaba pensando, no hay 10 apóstoles y 0 profetas, sino que hay lo que cada iglesia necesita de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Qué precioso, ¿verdad? Entonces vemos también, siguiendo en el versículo Efesios 4:30. Entonces también él les va dando como palabra para que ellos sepan cosas, ¿verdad? 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, a los gentiles que casi no conocían. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con que fuiste sellados para el día de la redención. Quiten de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos pues unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La iglesia hecha de todo lo que son llamados por Dios, todo lo que son escogidos. Entonces podemos ir, entonces yo quisiera leer en Efesios 5, el Señor habla, perdónenme, Pablo habla del matrimonio, ¿verdad? Y como reglas para el matrimonio, pero verdaderamente ese no es el tema principal. El tema principal es la unión de Cristo con la iglesia. Es una unión y el matrimonio es un ejemplo. Entonces, las cosas que dice, y las voy a leer así rapidito, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido, y aquí habla de Cristo, el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su salvador. Entonces, Cristo es nuestra cabeza y nos habla mucho de la obediencia. Cristo nos habla de la obediencia. Entonces, también en el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces se le dice a la mujer, estate sujeta a tu marido, y muchas mujeres están en una situación bien difícil, pero al esposo, y el ejemplo de Cristo es que dio su vida. El esposo da su vida por la esposa y Cristo dio su vida por la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La va purificando, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así como Cristo ama a la iglesia y la purifica, así el hombre debe amar a su mujer, ¿verdad? El esposo. Entonces dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia. Él sustenta a la iglesia, él la cuida. Y el último es el 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto,
respecto de Cristo y de la iglesia. Así que esto lo podemos leer, cómo Cristo se dio por la iglesia, Él era más, Él era Dios, sin embargo se entregó por nosotros. Amén. Entonces, el misterio de Cristo, ya estamos llegando a Colosenses, que es el segundo misterio, el misterio de Cristo en vosotros. Colosenses 1:24. Y dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Este es Pablo, se goza en lo que padece. Y yo he visto en algunos escritos de mártires, de personas que han sufrido persecución y golpes y han estado en la cárcel y los han torturado y dicen, tuve el honor de sufrir por mi Señor. Y esto me recuerda aquí a Pablo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Así que él cumple en su carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Quién son vosotros? Los gentiles. Para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio, aquí está otro misterio, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Este misterio estaba oculto también de los principados y las potestades de Satanás. No sabían, ellos no sabían quién era el Redentor, quién era el que iba a salvar a Israel, el Salvador de Israel. Era un misterio oculto. Y que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿A quiénes? A los gentiles, entre los gentiles. Se lo da a los judíos, pero él está hablándole a los gentiles. Este misterio Dios quiso darlo a conocer a los gentiles. Y ese misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y estaba pensando que en el Antiguo Testamento muy pocos tenían el Espíritu Santo sobre ellos, como por ejemplo Samuel, como por ejemplo el rey Saúl por un tiempo, David, Moisés, algunos escogidos para guiar al pueblo judío. Pero este misterio nuevo, este misterio que él está dando a conocer a los gentiles es que Cristo está en nosotros, la esperanza de gloria, que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y esa es la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y le pedimos al Señor que nosotros podamos ser así, luchar para que las personas conozcan a Cristo, para que conozcan el misterio de Cristo, el misterio de la iglesia, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y hasta ahí llegamos. Y un poquito de que la ley ya no es, la ley no es la que rige. Y las observancias de la ley fueron abolidas en Cristo. Colosenses 2:8. Ok. Al 13. ¿Quiere leerlo, Susi?
Colosenses 2, 8 al 13. Sí. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hasta el 10 me dijiste, ¿no, Ali? No, hasta el 13, hasta el 13. Perdón. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Ya nuestros pecados han sido perdonados. Y vemos aquí que todavía quieren, hay una parte, dice en el versículo, bueno, podemos leer, voy a leer el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Y él ya le dice a los gentiles nosotros, habían decretos contra nosotros contrarios, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él en la cruz, una vez y para siempre, triunfó sobre los principados y las potestades, sobre Satanás. Por tanto, nadie os juzgue en comida. Estos todavía son cosas del viejo pacto, en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El cuerpo de Cristo somos nosotros. Y todas esas cosas ya pasaron. Amén. Amén. Y hasta ahí.